Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Deseas escuchar la voz de Dios todos los días? Lee la Biblia todos los días. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra serie Avive su vida espiritual. Avive su vida espiritual y compartiremos el 10º y último tema de esta serie: viva una vida llena de la palabra de Dios. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Él es quien responderá a nuestro tema. Pastor William, buenos días. Buenos días, Betty, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Como todos los lunes, bueno, estamos en este espacio y esperamos ser de gran bendición para sus vidas. Creaste para alabarte. Apreciado oyente, usted puede escucharnos en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingrese busca en el muro, en la parte izquierda encuentra las opciones audio o video en vivo. Ahí usted escoge una de las opciones dándole clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, este es el último tema de la serie Avive su vida espiritual. ¿Por qué la palabra de Dios es tan vital en la vida de todo cristiano? Porque, Betty, podríamos decirlo de la siguiente manera: sin la palabra de Dios estamos condenados a morir de hambre espiritual. Mire, si el cristiano no entiende que la Biblia, la palabra de Dios, es el principal alimento para su vida espiritual, pues nunca saldrá del estancamiento en que tal vez se encuentra. Y bueno, aquí quisiera hacer un pequeño test para saber cómo estamos en esta área de nuestra vida espiritual. ¿Qué tan importante es la escritura para usted? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia la lee? ¿Y qué tanto sabe sobre ella? La respuesta a estos interrogantes, bueno, nos dará un punto de partida en cuanto a cómo estamos frente a la palabra de Dios. Y el cristiano promedio debe entonces sacar tiempo diario para lectura y estudio de la misma, de la escritura. Pastor William, ¿qué ha hecho que el cristiano haya descuidado tanto este primordial aspecto en su vida, el de leer la palabra de Dios? Bueno, quiero darle 4 Ds, así, D-E-S, que son, o que nos pueden dar luz o respuesta al interrogante que usted plantea, Betty. Número 1, desconocimiento de lo que Dios ha dicho en cuanto a su palabra, ¿sí? Número 2, desinterés al no entender cómo usted lo formula, Betty, que ella es lo primordial en nuestra vida espiritual. Número 3, desánimo, bueno, cuando nos encontramos bajo de nota espiritual y no queremos ir a ella. Y número 4, descuido de mi relación con mi padre. Y bueno, debemos hacer notar entonces que nuestro enemigo, el diablo, se vale de artimañas para que nosotros nos descuidemos en esta área. Y una de las armas que tal vez puede utilizar el enemigo para que los hijos de Dios no lean la palabra es entreteniéndolos con muchas actividades, por ejemplo, la televisión, el internet, el cine, los pasatiempos, el trabajo, la pereza, el sueño, etc. Entonces podemos deducir, pastor, que hay cristianos que parecen no entender lo primordial de las escrituras. Claro, Betty. En ese sentido, la lectura en algunos cristianos ha pasado a un tercer plano y descuidando así completamente su comunión con Dios. Mira, es increíble que haya cristianos de 10, 12, 15 años y no hayan leído ni una sola vez la Biblia en su vida. Eso ya refleja la condición. ¿Qué pasa cuando el cristiano no tiene comunión con la palabra de Dios? Bueno, Betty,
Cuando un cristiano deja de tener comunión con la palabra, cuando no es constante, cuando su lectura es relegada, entonces la fe de ese cristiano mengua. Su conocimiento de Dios se hace muy superficial y bueno, esto lo hará más fácil presa del pecado, de las preocupaciones, acabando poco a poco así con su vida espiritual. Pastor, ¿qué más puede pasar cuando el cristiano no solo descuida la lectura de la palabra de Dios, sino también el estudio de ella? Bueno, entonces quien no tiene comunión con la palabra y por ende pues no la estudia, será presa de falsas doctrinas, de errores de interpretación bíblica, creerá en toda mentira que le digan por su desconocimiento. Si cualquiera que le hable de la Biblia, entonces para él eso va a ser verdad porque no tiene tiene poco o nada de conocimiento frente a ello. Quien no estudia la palabra puede caer en el error de estar siguiendo a un Dios no bíblico. Por supuesto que sí, Betty. Mire, es imposible que alguien que quiera seguir al Dios de la Biblia y no tenga comunión con la palabra o con sus propias palabras. No podemos seguir a alguien a quien no conocemos y de cual no sabemos mayor cosa. En consecuencia, bueno, estamos siguiendo a un impostor. Pastor, ¿qué tiene que hacer los que quieren realmente crecer en su vida espiritual y ser discípulos genuinos del Señor Jesús? Bueno, si quiero crecer entonces en mi vida espiritual y si quiero ser un discípulo genuino y verdadero de Jesucristo, porque un discípulo genuino y verdadero de Jesucristo lee las palabras de Jesús, ¿no? Entonces tendré que comprometerme con la lectura y posterior estudio de ella. Es decir, que cuando no hay compromiso en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios, ¿se corre el riesgo y el peligro de ser engañados por falsas enseñanzas? Sí, y bueno, ya lo habíamos dicho hace un momento. Mire, las falsas enseñanzas han surgido de personajes que han hecho una interpretación errada y particular de la palabra de Dios. Y quienes lo siguen, bueno, son personas incautas y que desconocen lo que está escrito en la misma palabra. Así que, mi querido hermano, mi querido oyente, usted que está ahí escuchando este programa, mire, si usted no quiere ser engañado, la única manera es adquiriendo conocimiento de la Escritura. Y eso solo se logra leyéndola y estudiándola. Nosotros confiamos muchas veces en la enseñanza de nuestros pastores. Y de pronto eso cae en que no la leemos porque nos confiamos de su enseñanza. ¿Esto me llevará también a caer en las enseñanzas falsas? Claro que sí, mire, puede ser que nosotros estemos frente a un pastor muy interesante, muy elocuente, muy carismático, pero si ese pastor no enseña la palabra de Dios, pues estará engañando a esa oveja y esa oveja, pues como un borreguito le va a seguir y bueno, eso es un peligro. Pastor, dice Josué 1:8, que es un versículo muy conocido por los cristianos. Lo voy a leer en versión PDT. Dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. En este texto, como decíamos, que es muy conocido por los cristianos, nos dice mucho en cuanto al tema que usted hoy nos está compartiendo. ¿Qué nos muestra esta porción de la Escritura? Bueno, lo que nos muestra este versículo en el libro de Josué es el deseo de Dios para el hombre. Josué estaba a punto de comenzar la conquista de la tierra prometida y cualquiera pudiera pensar de que Dios le hubiera dicho como primera medida, bueno, aliste su ejército, alisten las armas porque van a ir a la conquista de la tierra prometida. Y uno nota entonces por el texto que eso no es lo que Dios le dice. Y lo que primero le recomienda a Dios es tener comunión con su palabra. Bueno, y en ese caso con la ley de Moisés o que Dios le había dado a Moisés. Y le dice que tiene que tener comunión con ella día y noche. Además de eso, que la practicara, porque de esa comunión que él iba a tener con la palabra, entonces dependería el éxito de la conquista de la tierra prometida. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Quien quiera tener éxito en su vida espiritual tendrá que estar dirigido por Dios y por su palabra. Así que debemos comprometernos con el estudio sincero y profundo de las Escrituras para alcanzar el avivamiento en nuestra vida espiritual.
Pastor William, ¿qué principios podemos entender o aprender en esta mañana para crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios? Bueno, hay 3 principios, creería yo, muy sencillos y creo que todo el mundo los conoce, sino que, bueno, no los practica. Entonces, si queremos crecer en comunión con la palabra de Dios, entonces yo le diría como primera medida, determine leerla diariamente. Porque mire lo que dice Josué. Josué 1:8, que fue el versículo que usted leyó, Betty. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. De día y de noche. Ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y esto es muy interesante y creo que aquí está la solución al problema que muchos tienen en cuanto a su comunión con la Biblia. Hay una palabra que el Señor, bueno, usa en este texto y que le dice a Josué, nunca, nunca. ¿Y ese nunca qué habla? Continuamente, pues, siempre. Una continuidad, siempre, ¿sí? Esto, bueno, nos dice la suma importancia para la vida del creyente, ¿cierto? Para que Dios nos dirija. Entonces, el consejo es de parte de Dios, nunca deje de leerla. Todos los días tenemos que hacerlo. Pastor, usted habló de determinación. ¿A qué hace referencia? Bueno, la determinación es tomar una decisión y en este caso entonces la decisión es a leerla todos los días. Bueno, entendiendo que habrán situaciones y circunstancias que a veces nos van a impedir hacerlo, yo tengo que determinarme a hacerlo. Mire, mi querido oyente, por sobre todas las cosas es nuestro deber, Betty. Es nuestro deber leerla, la palabra todos los días. Eso redundará, bueno, en bendición para mi vida espiritual, la alegría del Señor al notar de que yo le doy importancia a las palabras. ¿Qué errores debemos evitar en cuanto a la lectura de la palabra? Bueno, no haga una lectura porque le toca, ¿sí? Hágala porque es su deber y es una responsabilidad nuestra como creyentes. No haga la lectura para otros, es decir, que usted la lea pensando en que Dios le puede decir al vecino, al esposo, al hijo, ¿cierto? No haga la lectura, o más bien hágala entendiendo de que es Dios quien le quiere hablar a usted, amén, ¿sí? Y bueno, hágala, en la contraposición a esto es hágala para usted, porque se ha convertido en un deleite para su vida hacerlo y porque sabe que Dios le quiere hablar por medio de la palabra cada día. Pastor, hay salmos, ¿no?, que expresan esta postura que usted nos está diciendo. Bueno, algunos de esos salmos, Betty, dice por lo menos el Salmo 119, 116, y de hecho el Salmo 119 es como una poesía a toda la escritura, ¿no?, a la ley de Dios. En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. El Salmo 119, 24 dice, tus estatutos son mi deleite. Sí, qué bonito que el salmista exprese eso, pero más bonito que nosotros lo expresemos. Que, ¿no?, disfrutemos de la lectura de la palabra, lo que Él nos habla, nos corrige y nos enseña. Mire, que así sea el libro de Levítico, que es libro de ley y todo eso. Uy, qué ley esto, como que esa canción. No, deleítese en las leyes del Señor. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por el Facebook de Radio Primavera con el tema Viva una vida llena de la palabra del Señor. Pastor, según lo visto en el segmento anterior, podemos considerar que la lectura de la escritura, de la palabra, es tan importante porque ella tiene el poder para cambiar y para transformar mi vida. Exactamente, Betty. Y al respecto déjeme leerle una historia. Se cuenta que recorriendo los caminos del país de Gales iba un ateo, el señor Home. Iba a pie y al caer la tarde el hombre, sintiéndose cansado y sediento, se detuvo a la puerta de una choza donde había una niña y que estaba sentada leyendo un libro. El viajero, bueno, le pidió agua. La niña le contestó que si gustaba pasar, que su madre le daría también un vaso de leche. El señor Home entró en aquel humilde hogar donde descansó un rato y pudo satisfacer su sed. Al salir vio que la niña había reasumido la lectura y le preguntó, ¿estás preparando tu tarea, pequeña?
No, señor, contestó la niña, estoy leyendo la Biblia. Bueno, ¿te impusieron de tarea que leyeras unos capítulos? Señor, para mí no es tarea leer la Biblia. Leer la Biblia es un placer. Esta breve conversación tuvo tal efecto en el ánimo del señor John, que era ateo, que se propuso leerla él también, convirtiéndose en uno de los más ardientes defensores de las sublimes verdades que ella nos enseña. Tremendo, ¿no, pastor? A manera de aplicación, ¿qué podemos decir a nuestros oyentes? Entonces, lea la Biblia porque usted entiende que su vida espiritual depende en parte de la lectura diaria. Bueno, saque un tiempo prudencial todos los días y haga una lectura sistemática, es decir, de una manera ordenada. No comience que hoy al azar, ¿no? Y entonces la abro, voy a leer acá, y al otro día vuelvo y la abro. No. Una lectura sistemática es una lectura ordenada. Sí, eso le será de mayor bendición para la vida del creyente. El primer principio para crecer en nuestra comunión con la palabra de Dios es determine leerla diariamente. Pastor William, ¿cuál sería el segundo principio? Bueno, Betty, el segundo principio es profundícela para extraer sus tesoros. Lo que dice Nehemías capítulo 8, verso 12. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Leerla es excelente, pero profundizarla es mucho más enriquecedor. Mire, profundizarla es como aquel hombre que busca oro, y los buscadores de oro utilizan varios métodos para la extracción del precioso metal, y uno de ellos es con una paila, la que llaman batea. Sí, bueno, estos hombres buscadores de oro, entonces van a los ríos y extrayendo de allí la arena y buscando el metal dentro de la arena, y para ello escarban profundamente, sí, hasta obtenerlo. Bueno, y para ese buscar y obtener el oro se requiere tiempo, paciencia, esfuerzo y conocimiento de cuál es el metal. El buscador de tesoros bíblicos entonces profundiza en la Biblia hasta obtener el tesoro que está buscando, y para ello entonces requiere ¿de qué? De tiempo, de paciencia y de esfuerzo. Entonces, quien pretenda extraer los tesoros de la Biblia no lo podrá hacer a la carrera, jamás. Hay que dedicar tiempo. Muy bien. Como usted decía, pastor, usted leyó el versículo de Nehemías 8:12. Permítame, lo leo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que les había enseñado. ¿Qué enseñanza de este relato de Nehemías en cuanto a este aspecto podemos extraer los tesoros que están contenidos en las Escrituras? Bueno, esa es la final de una porción que está ahí precisamente en Nehemías, cuando el sacerdote Esdras les ha leído la ley al pueblo y ellos la han comprendido a cabalidad, ¿cierto? Entonces en ese pasaje Nehemías nos muestra lo enriquecedor que puede llegar a ser la profundización de las Escrituras, bueno, y los efectos que pueden tener en la vida de las personas. Y entonces yo quiero, Betty, que leamos el pasaje y vamos extrayendo algunos principios de ese pasaje. Entonces, hagámoslo de la siguiente manera, Betty. Usted lee parte de los versículos y yo le digo entonces cuál es el principio. Bueno, pastor, Nehemías 8:1 al 12. Vamos a leer aquí los primeros 3 versículos. Muy bien. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura de este libro. ¿Qué perlas traemos ahí, pastor? Bueno, la primera perla es la atención. Todos podemos llegar a comprender, bueno, lo que Dios dice en su palabra, pero si le prestamos atención a la lectura. Lectura sin atención es lectura llena de distracción.
Continúo con el verso 4. Dice, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida por la ocasión. A su derecha estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Muy bien, entonces la segunda perla que podemos ver en este pasaje es la reverencia. Miren, no estamos frente a un libro más, estamos frente a las palabras de Dios. Por eso deben ser reverenciadas. Entonces acérquese al sagrado libro con temor reverente porque es Dios quien va a hablar. Nehemías 8:6 continúa, pastor, dice, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesuá, Baí, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Ogías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanar y Pelaías le explicaron la ley al pueblo que no se moviera de su sitio, que no se movían ellos de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Bueno, Betty, aquí la tercera perla es la ayuda. Entonces, rodearse de personas que interpretan bien la escritura para que la podamos entender. Rodéese de buenos maestros bíblicos. Algunos que podemos entonces nosotros recomendar, algunos pastores que predican y que son buenos intérpretes de la escritura, entonces Chuy Olivares, el pastor Leonard Ravenil, bueno, él ya es muerto, Miguel Núñez, Sugel Michelén, Paul Washer, todos estos hombres ustedes los pueden encontrar en YouTube y de ellos se puede alimentar muy bien. Una cuarta perla, pastor, voy a leer el versículo 9 de Nehemías 8. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que les había enseñado. Muy bien, y la cuarta perla entonces, Betty, es la humildad. Humildad para tener un corazón dispuesto a recibir la enseñanza y que esta enseñanza entonces produzca arrepentimiento por el pecado y dicha por el gran privilegio de entenderla. Pastor, ¿cuál sería el tercer principio que nos ayudará a crecer en la palabra, en la comunión con la palabra de Dios? Bueno, el tercer principio entonces es póngala toda en práctica, porque mire lo que dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces de nada nos sirve leer la Biblia, profundizarla, entenderla, llenarnos de mucho conocimiento si no se pone en práctica. Y lo que dice Santiago es que es de mucha alegría escucharla, pero eso puede ser un gran engaño porque es mucho mejor o de mucho mayor provecho aplicarla a nuestra vida. Pastor, creo que esta fue una de las grandes demandas del Señor a los religiosos como los fariseos y los saduceos. Para ellos y bueno, para nuestra época, entonces una de las grandes demandas para nosotros. Entonces tiene usted toda la razón en su apreciación, Betty. El Señor atacaba, ¿sí?, su poca práctica, en este caso a los religiosos, que tenían muchísimo conocimiento. Entonces, para Dios es muy valioso que conozcamos sus palabras, pero es mucho más valiosa cuando la aplicamos a nuestra vida y todo lo que ella dice, ¿no? Mire lo que dice el Salmo 119:1. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor.
El Salmo 119:2 dice: dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Y el verso 3 del mismo Salmo dice: jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿cómo terminar este tema hoy? Bueno, pues terminemos con las palabras del salmista, en el mismo Salmo 119. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Y si desea comunicarse con nosotros, con el Pastor William, puede llamarlo al 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.